palabra de Dios. El tema hoy es la fe que arriesga. Le hemos dicho que en el mes de abril el Espíritu Santo nos ha puesto en el corazón hablarle a la iglesia de fe, de fe. Y estamos hablando de una fe que es en acción, porque ya aprendimos el domingo pasado que la fe muerta de nada sirve. De nada sirve, no consigue nada. Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe en acción, una fe que obedece, una fe que cree, que actúa, que hace lo que Dios dice para poder recibir nuestro milagro. Gloria a Dios. Hoy quiero ir a una de las historias mías más favoritas en la Biblia. Vamos allá a Marcos capítulo 2, versículo 3 al 5. Y dice que entonces vinieron a él unos, Jesús estaba predicando y ministrando en una casa, y dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico. Digo conmigo, era un paralítico. No podía caminar, no podía moverse. Que era cargado por cuatro amigos. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Hay un techo que Dios quiere que tú descubras. Porque cuando se cierra una puerta, Dios abre una mejor para ti. Descubrieron el techo y haciendo una abertura, mira la fe de estos cuatro amigos, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe cómoda dice: Dios puede hacerlo. La fe cómoda dice: es verdad que Jesús es Dios, es verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la fe cómoda. Pero la fe arriesgada es diferente. Porque la fe arriesgada dice: voy a hacer lo necesario por llegar a Jesús y recibir mi milagro. Dios quiere que tengamos una fe arriesgada, no cómoda. Y aquí vemos cuatro hombres que no solo creyeron en Jesús, pero estuvieron dispuestos a romper algo. Di conmigo, a romper algo. Yo tengo que romper algo. A romper algo para llegar a Él. La fe no es pasiva, la fe es arriesgada. La fe está dispuesta a romper techos, a romper barreras, a incomodarse. La fe está dispuesta a asumir riesgos para llegar a Jesucristo y recibir el milagro. La fe arriesgada no se detiene ante los obstáculos. Marcos capítulo 2, versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Aquello estaba lleno. No había cómo entrar allí. Y les predicaba la palabra. Había obstáculos. Un bloqueo. Era imposible llegar a Jesús. Este hombre estaba paralítico, postrado en una cama. En aquella época no había sillas de ruedas como las hay ahora. Postrado en una cama y no había manera de acercar a este hombre a Jesús. Había una imposibilidad natural, pero ellos no se detuvieron. Ellos no se volvieron. Ellos insistieron, buscaron la manera de llegar a Jesús y recibir el milagro. Hay personas que se detienen al primer obstáculo. Hay personas que se detienen a la primera dificultad. ¿Cuál es el obstáculo que tú estás enfrentando hoy? ¿Hay alguna persona que te haya negado a ti una ayuda? Hay situaciones de inmigración difícil. Quizás no tienes dinero para hacer lo que Dios te está mandando a hacer.
Quizás no tienes el conocimiento, no tienes las conexiones para hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. El Espíritu Santo te pregunta hoy, ¿cuál es el obstáculo que tú tienes por delante? Pero Dios te dice, ten una fe que se arriesga. Ten una fe que insiste. Ten una fe que no se detiene delante de un obstáculo, que no se detiene delante de una imposibilidad. Insiste, persiste en la promesa que Dios te dio. Porque los obstáculos no cancelan la fe. Los obstáculos prueban la fe. Muchas veces Dios va a permitir obstáculos, va a permitir dificultades para probar tu fe, para ver si eres el mero mero no o si eres buchipluma nada más. Isaías capítulo 43 versículo 19 dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Mira dónde es que Dios hace lo nuevo. Mira dónde es que Dios trae la promoción. Mira dónde es que Dios te levanta. ¿Dónde te levanta Dios? En el desierto. ¿Dónde es que Dios abre un camino para ti? En el desierto, en los ríos de la soledad. Por eso el desierto a ti no te puede detener. Por eso la sequedad y el calor del desierto a ti no te puede detener. Porque Dios está probando a ver si tú eres como estos 4 amigos que rompe lo que sea por llegar a Jesús y poseer la promesa. Cuando tú determinas llegar a Jesús, tú recibes el milagro. Dios siempre abre un camino donde parece que no lo hay. Dios es abridor de caminos. Dios sigue dividiendo las aguas del Mar Rojo hoy. Dios sigue abriendo un camino en tu desierto y en tu soledad para que llegues a Él y poseas lo que Él tiene para ti. No permitas que el obstáculo te detenga. No permitas que la imposibilidad mate tu fe y dejes de creer y dejes de orar. La fe arriesgada rompe estructuras. Vamos al versículo 4. Y como no podían acercarse a Él, no había manera de llegar a Él. No había manera de recibir el milagro. Estás ahí tú. Estás ahí tú. Donde no ves manera de recibir tu milagro. Descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No había manera de llegar a Jesús por la multitud. Pero Dios puso un techo. Dios puso un techo y ellos rompieron el techo y llegaron a Cristo. Quizás tu visión está muy limitada. Quizás te estás enfocando en lo que no te tienes que enfocar. Porque aunque tú no veas manera de recibir tu milagro, escucha esta palabra. Dios ha puesto un techo que tú tienes que mirar. Dios ha puesto un techo que tú tienes que romper con el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Para llegar a Jesús y recibir tu milagro, siempre vas a tener que romper algo. Escribe esto en tus notas. Para recibir tu milagro, siempre vas a tener que romper algo. Algo. Tenemos que romper la mentalidad religiosa. Tenemos que romper la lógica que siempre quiere controlar cómo Dios hace las cosas. Dios es soberano, di conmigo soberano. Y Dios escoge la manera de cómo hacer las cosas. Ni tú y yo tenemos que ver con eso. La parte tuya es orar.
La parte tuya es creer. La parte tuya es esperar. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Y a quién Dios va a usar para hacerlo? A ti no te corresponde. Vamos a tener que romper esa mente religiosa. Tenemos que romper con la tradición. Tenemos que romper con los pensamientos que resisten la gracia de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa que yo he aprendido en estos años de ministerio. Se lo voy a decir. Yo no escucho la opinión de los expertos. Si yo escuchara la opinión de los expertos, yo no estuviera aquí hoy, esta iglesia no existiría. Porque el Dios que tú sirves no cabe en la mente de nadie. No cabe en la opinión de nadie y no cabe en la opinión de ningún experto. Porque servimos un Dios que escoge lo débil, que escoge lo insignificante y que escoge lo rechazado y lo despreciado de este mundo para hacer cosas grandes y extraordinarias. Dámele la gloria a Dios. Tenemos que romper con esa mente religiosa. Tenemos que romper con todo pensamiento que resiste la gracia de Dios. Hay hábitos y patrones que tenemos que romper. La fe arriesgada siempre rompe estructuras, siempre rompe patrones. Aquellos que creen a Dios y deciden hacer algo diferente son los que reciben los milagros. La mujer del flujo de sangre era considerada impura. Dice la Biblia que esta mujer había tenido una hemorragia de sangre por 12 años. No había dejado de menstruar por 12 años. En la ley judía del momento, esta mujer no se podía acercar a nadie. La consideraban impura. No podía acercarse a su familia. No podía estar en una multitud. Eso le decía a ella la religión. Eso le decía a ella el pensamiento del ser humano. Pero ella rompió esa mentalidad. Y dijo, si toco el borde de su manto, seré sana. Amigos, para recibir el milagro, siempre vas a tener que romper algo. Vas a tener que romper con tu timidez, con tu vergüenza. Vas a tener que romper con tu pasado. Vas a tener que romper con el miedo al rechazo. Vas a tener que romper con tu cultura, con tu tradición, para poder llegar a Jesús y recibir tu milagro. Me acuerdo de la historia de un águila. Hay la historia de un águila que fue criada en un corral de gallinas. Y creció. Este águila creció caminando, picoteando, viviendo limitada entre gallinas. Pero un día, algo dentro de ella la impulsó a volar. El problema no era que no tenía capacidad de volar. El problema era el entorno donde ella estaba que la limitaba. Fíjate bien lo que te voy a decir hoy. Tú no eres gallina, tú eres águila. Tú no eres gallina, tú eres águila. Pero hay gente que te ha venido limitando. Hay ambientes que te han venido limitando. Hay pensamientos que te han venido limitando. Y hoy la palabra de Dios te manda a volar en el nombre de Jesús y a romper con todo lo que te está atando y no te deja volar en el nombre de Jesús. Dios ha puesto dentro de ti el Espíritu Santo. Dios ha puesto dentro de ti su poder, su palabra. Y Dios ha puesto dentro de ti dones, talentos, habilidades. Pero hoy es necesario que tú rompas paredes. Hoy es necesario que tú rompas techo. Hoy es necesario que tú rompas pensamientos que resisten lo que Dios te habla. Hábitos que resisten lo que Dios te llama a hacer. Hoy es el día que tú tienes que sacar de tu vida personas que te están limitando y no te dejan volar en lo que Dios te está llamando a hacer. Efesios capítulo 4.
Mira el que te queda al lado y dile, tú tienes que romper el techo. Tú tienes que romper algo para recibir el milagro. Tienes que romper, porque si no rompe no llegas a Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar la manera en que pensamos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La pasada manera de vivir. Tú tienes que romper con tu pasado, lo bueno y malo. Dale gracias a Dios por lo que viviste ayer. Dale gracias a Dios por el país donde tuviste. Tú, una iglesia de emigrantes, aquí todos somos emigrantes. Y el emigrar acá no es fácil. Requiere un proceso de tiempo, de adaptamiento, de ajuste. Pero Dios nos manda a dejar atrás el pasado. Tienes que romper con tu pasado para poder recibir lo nuevo de Dios en tu vida. Tienes que olvidarte. Dale gracias a Dios por los lindos recuerdos de ayer. Dale gracias a Dios por tu niñez. Dale gracias a Dios por tu país. Dale gracias a Dios por el perro, por el gato que tenías allá. Dale gracias a Dios. Pero hoy tienes que dejar todo eso atrás. Porque Dios tiene un milagro para ti. Porque Dios tiene un propósito para ti. Porque Dios tiene un llamado para ti. Porque Dios tiene una tierra prometida para ti. Y para llegar a la tierra prometida tenemos que romper el techo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4-5. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Tú sabes cuál puede ser tu peor enemigo? Que tú piensas mucho. Yo soy de mente lógica. A mí me encantan los números. Yo estudié ingeniería en la Universidad de Miami. Me gradué de ingeniería en la ciudad de Miami. A mí me encantan los números. A mí me encanta resolver el álgebra y todas esas cosas. Yo soy de pensar mucho, de dar mucha lógica. Y el Espíritu Santo me ha enseñado, tienes que romper tu pensamiento. Tienes que romper tu lógica, porque yo no cago en tu lógica. Y es más, muchas veces Dios hace algo que a la lógica no hace sentido. Hay que recibirlo por fe. Las cosas de Dios se reciben por fe, no por lógica. Tenemos que romper los pensamientos. No pienses tanto. No analices tanto cómo Dios lo va a hacer. No analices tanto a quién Dios va a usar. Simplemente cree de que Dios lo va a hacer porque Él te dijo que lo va a hacer. Destruimos, versículo 5, todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. Hay que romper. Hay que romper con la mente. Hay que romper con los pensamientos. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay techos en tu vida que Dios te está diciendo, tienes que romper. Hay miedos que tienes que romper. Hay maneras de pensar que tú tienes que romper. Hay gente que siempre está esperando lo peor. Hay gente que siempre piensa lo peor de los demás. Yo sé que hay gente mala y sinvergüenza, yo lo sé, pero no todo el mundo es malo y sinvergüenza. Hay gente que siempre está esperando los desastres, pero tienes que romper con ese techo, porque ese techo no permite que llegues a Jesús. Tienes que romper con la comodidad. Ahora mismo yo tengo que romper eso, porque para mí es mucho más fácil quedarme aquí. En este local estamos cómodos.
Los pastores de esta iglesia a mí me quieren mucho y yo los quiero a ellos. Ellos conmigo no se meten. Para mí es más fácil quedarme aquí a chantar. No, porque Dios tiene una visión, porque Dios tiene un propósito, porque Dios quiere alcanzar familias, niños y jóvenes y no nos podemos acomodar. Hay que romper esa pared en el nombre de Jesús. Hay que romper la mente religiosa. La mente religiosa, ¿sabe cuál es la mente religiosa? La mente religiosa es la que dice que Dios siempre hace las cosas de la misma manera. De la misma manera. Esa es la mente religiosa. Por ejemplo, hay una iglesia en Miami, una mano de loco, que se pasan dándole vuelta a la iglesia para que caigan los muros. Pero no ha caído ningún muro. Porque fue allá, miles de años atrás, donde Dios hizo eso. Dios mandó a los judíos a dar vueltas y a cantar y a gritar y cayeron los muros. Así lo hizo Dios allí, pero hoy quiere derrumbar los muros de una manera diferente. Pero tu mente religiosa dice que Dios tiene que tumbar los muros a medida que tú cantas y gritas y das la vuelta. No, hay que romper la mente religiosa. Tienes que romper esos techos en tu vida para recibir el milagro. Lo que no estás dispuesta a entregar a Jesús y a romper es lo que te detiene. Ay, pon eso ahí en tus notas. Porque mira, yo sé que existe el diablo. Yo sé. Existe el diablo, existe el infierno y existe el demonio. Pero muchas veces le echamos la culpa al diablo de lo que él no lo tiene. Porque lo que te detiene es aquello que tú no estás dispuesto a romper y a entregar a Jesús. Eso es lo que te está limitando. Muchas veces el diablo ni se mete contigo porque hay techos que tú no quieres romper. Y mientras el diablo sabe que tú tienes esos techos, él sabe que jamás vas a recibir el milagro. Por eso el diablo ni se mete contigo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, a medida que el Espíritu Santo nos trae esta palabra, creemos, declaramos y oramos que todo techo se rompe en el nombre de Jesús y que llegamos a Jesús y recibimos el milagro por la gracia de Dios. La fe arriesgada carga a otros hasta Jesús. Dice aquí que trajeron un paralítico. Vamos al verso 5. Al ver a Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Este paralítico no podía caminar. Porque usted no va a cargar a un vago. Yo les enseño eso en esta iglesia. Usted no va a romper el techo con un vago. Un manganzón que puede caminar y puede romper. Usted no va a romper el techo para ellos. No, ese no era el caso aquí. El caso aquí era un hombre que estaba impedido. Digo impedido. Era un hombre que no podía caminar. Era un hombre que no podía pararse, no podía levantarse, no podía llegar a Jesús por sí mismo. Y la fe arriesgada de estos 4 amigos los llevó a Jesús. Y Jesús vio la fe de los amigos, no la de él. Él no tenía ninguna fe. Él probablemente se había resignado a quedarse en esa cama por el resto de su vida. Pero sus amigos tuvieron una fe arriesgada. Rompieron el techo y lo llevaron a Jesús. Tu fe puede abrirle la puerta a otros. Tu oración puede sostener a alguien. Porque la fe arriesgada provoca milagros para otros. Delante de un techo jamás sueltes a alguien. Delante de un techo rompe el techo. Haz lo que sea necesario. Carga por la persona. Ora por la persona y llévalos a Jesús en el nombre de Jesús. Me acuerdo la historia de un pastor, amigo mío, su esposa. Vamos a ver si un día lo podemos traer a la iglesia cuando crezcamos. Este pastor tiene un testimonio poderosísimo, porque este muchacho era homosexual
Y cuando yo le digo homosexual, le digo homosexual, pero metido homosexual 100%. De los que se ponía tacones, se pintaba los labios, se ponía peluca, usaba cartera y se pintaba las uñas. De ese tipo. Y hasta pensaba cambiarse el sexo y meterse a mujer. Pero su mamá, que era una mujer de Dios, jamás dejó de orar por él. Rompió el techo hasta que lo llevó a Jesús. Y este muchacho visita un día una iglesia y fue a la iglesia para burlarse del pastor y para criticar la iglesia, no para recibir a Cristo. Y cuando llegó a la iglesia, el pastor y su esposa vinieron donde él y lo abrazaron. Así vestido de mujer, con peluca y uñas y cartera. Porque los pastores rompieron el techo de la religión. Y lo abrazaron. Y él predicó el evangelio ese día. Y él sintió, él testifica ahora cómo él sintió que el Espíritu Santo lo tocó. Y fue al frente y recibió a Cristo. Y después que se fue de la iglesia, ese pastor y su esposa lo llamaban y lo invitaban a la casa a comer con ellos. Le zumba el mango esa. Ahí sí que es verdad que rompieron techo, ¿sí o no? Techo de religión, techo de prejuicio, techo de inseguridad, rompieron techo. Y lo invitaban a ir a comer con ellos a la casa, lo trataban como un hijo, oraban por él. Y al principio él seguía todo partido. Al principio él seguía en su vida de homosexualismo, pero ellos no dejaron de invitarlo a la casa, a venir a comer con ellos, a venir a orar por él, a venir a enseñarle, a mostrarle el amor de Cristo. Le mostraron amor a alguien al cual no era fácil demostrarle amor. Y ese muchacho se salvó. Dios lo liberó del homosexualismo, se casó, tienen hijos. Y el Señor lo ha mandado ahora a la ciudad, a México, a la nación de México. Y hace aproximadamente unos 3 o 4 meses plantaron una iglesia allá. Él y su esposa, que está creciendo tremendamente. Porque había un techo en la vida de este muchacho. Y ese techo era su homosexualidad. Pero unos pastores tuvieron una fe arriesgada. Rompieron el techo, rompieron el pecado, rompieron el miedo, rompieron la religión, rompieron el temor y la inseguridad y la opinión de la gente. Y lo llevaron a Jesús. Y él recibió salvación y vida eterna. Igualmente el paralítico en esta historia no podía llegar a Jesús. Él tenía una parálisis. La multitud, el techo no permitían que él llegara a Jesús. Y de igualmente, a ti y a mí nos rodean personas que tienen obstáculos para llegar a Jesús. Hay personas alrededor tuyo y mío que tienen techos que no permiten que ellos lleguen a Jesús. Hay personas que tienen el techo de homosexualismo, como en esta historia. Hay personas que tienen el techo de alcoholismo, de adicción a la droga. Hay personas que tienen el techo de orgullo, de arrogancia, de idolatría. Pero tú y yo, con una fe arriesgada, podemos romper ese techo y traerlos a Jesús para que reciban su milagro. Entonces, el Señor está buscando gente como estos 4 amigos en la historia. Como estos 4 hombres en la historia. Gente que no se rinde. Tú vas a necesitar fe en estos tiempos, iglesia. Por eso el Espíritu Santo, en el mes de enero, cuando estaba en ayuno y oración, para ver lo que el Señor quería hablarle a la iglesia este año, el Espíritu Santo puso en mi corazón: háblales de poder, háblales del Espíritu Santo, háblales de fe, háblales de milagros y háblales de persistir en el Señor en tiempos difíciles. Iglesia, estamos en tiempos finales.
Ya Cristo viene pronto. No hay más nada que cumplir. Todas las profecías que da la Biblia para el regreso de Jesús ya se han cumplido. Cristo puede regresar en cualquier momento. Y gloria a Dios por eso. Porque a ti, iglesia, te espera un futuro brillante. Tienes un destino hermoso en la presencia del Señor. Pero a medida que nos acerquemos más a ese evento, la Biblia claramente nos dice que el mundo se va a poner peor, que va a aumentar la maldad, que el amor de muchos se va a enfriar y se van a alejar del Señor, que la apostasía va a crecer, que los falsos profetas van a crecer. Y Dios está buscando hombres y mujeres en estos tiempos como estos 4 amigos en la historia, que no se detienen delante de los obstáculos, que no se detienen delante de lo que ven, de lo que escuchan, que se mantienen firmes en Jesús, firmes en la palabra y firmes en la fe, que no buscan comodidad, pero están dispuestos a romper paredes, están dispuestos a romper techos para llegar a Jesús. El Señor está buscando gente que dice, si tengo que romper el techo, lo rompo, pero yo necesito llegar a Jesús. Yo necesito llegar a Él y recibir el milagro que Él tiene para mí. Ahora, la fuerza de esta determinación, escucha bien, iglesia, es nada más y nada menos que el amor. Por eso una de las profecías que Jesús da en Mateo 24 es que el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Pero yo oro que tú y yo no seamos de esos. Que esta iglesia esté llena del amor de Dios. Que tú nunca pierdas el amor por Jesús y el amor por las personas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 7. Vamos allá. El que no ama no rompe techos. El que no ama, vienen los obstáculos y se va. Y abandona el milagro. La fuerza que te va a motivar a romper techos, escucha bien, va a ser el amor. Fue el amor lo que impulsó a estos 4 amigos a romper el techo para llevarlo a Jesús. Vamos allá. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. El amor nunca se da por vencido. El amor el cual habla ahí no es el amor tuyo ni mío. Los seres humanos no sabemos amar. ¿Cuántos me dicen amén? Los seres humanos no sabemos amar. Esa bobería que sentimos cuando nos enamoramos. A mí me ha pasado. Yo algún día, ayer tuve 20 años ayer. Yo sé la bobería que se siente cuando te enamoras. Ese cosquilleo, que estás pegado al teléfono con él 5 horas, hablando bobería, porque no se habla más nada que bobería. Ese cosquilleo, ese enamoramiento, ese velado, eso no es amor. No. Para conocer el amor, tenemos que ir a la Biblia. Y para conocer el amor, tú tienes que romper techos y llegar a Jesús. Porque solo en Jesús vas a conocer lo que es el verdadero amor. El amor que está hablando ahí la Biblia no es el amor humano de nosotros. El amor de nosotros es egoísta, es condicional. Estoy con mi mujer mientras me cocine bien, mientras me dé un buen sexo. Estoy con ella, pero el día que se ponga gorda y el día que me queme los frijoles, pues me busco la de la esquina, así como amamos nosotros. Y hay mujeres que también lo hacen. Estoy casada con él mientras no tenga barriga y tenga pelo.
Pero yo siempre te digo, y se lo digo a las parejas cuando yo los caso, esta mujer que tú te estás casando hoy, este hombre que tú te estás casando hoy, de aquí a 5 años, a 10 años, no va a lucir igual. Se le va a caer el pelo, va a echar barriga. Probablemente ella, cuando te para el primer muchacho, va a coger 30 libras. No va a lucir igual. Así que si tú te estás casando con esta persona por lo que luce, el día que no luzcan así, se acabó el matrimonio. Se acabó y me busco la de la esquina. O me busco la del frente. Pero es que Dios no ama así. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es compromiso. Hasta que la muerte me separe. Y dice que el amor de Dios, ahí en versículo 7, nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Así es como Dios te ama. Por eso con lo cabezón que tú eres y con el dolor de cabeza que tú le das a Jesús, Él te sigue amando. Él te sigue buscando. Él te sigue llamando. Porque el amor de Dios no se vence. No pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en toda circunstancia. En toda circunstancia. ¿Dónde buscas tú la determinación? ¿Dónde buscas tú la determinación delante de los obstáculos? Delante de los impedimentos que se nos presentan. ¿Cómo es que tú te mantienes en compromiso en tu familia? En compromiso con las personas que Dios manda a tu vida. Tenemos que llenarnos del amor de Dios. Cuando tú estás llena del amor de Dios, tenemos que amar a Jesús por encima de todo. Jesús tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Tenemos que amar a Jesús con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza. Él tiene que ser nuestro primer amor. Tenemos que amarnos nosotros mismos. Tú tienes que aprenderte a amarte tú mismo, tú misma. Cuando tú te miras en el espejo, qué linda soy. Eres más fea con un cupo, pero qué linda soy. Qué creación más bella Dios hizo en mí. Porque Dios me dio la nariz que tengo, el ojo que tengo y el fondillo que tengo. Me lo dio Dios. Porque es parte del propósito que tiene conmigo. Yo no tengo que estar envidiando a la de la esquina. No. Me tengo que amar. Tú te tienes que amar como tú eres. Tú te tienes que amar. Tú te tienes que aceptar. Tú te tienes que perdonar tú mismo, tú misma. Para que te llenes del amor de Dios. Y amar a las demás personas. Dile al Señor, si estás casado, llena mi corazón de amor por mi esposa. Que yo no ame más a mi esposa con este amor egoísta. Ese amor inseguro. Este amor que ama un día, el otro día la quiere botar por la de la esquina. Y lo de la esquina lo que quiere es tu dinero nada más. Pero bueno, ese es otro tema, es otra prédica. No. Lléname del amor de Dios. Porque en el amor de Dios está la fuerza que hace que tú rompas el techo para llegar a Jesús. Entonces vamos a decir hoy, vamos a orar. No me detengo. Yo quiero que tú medites cuál es el nombre de tu techo. Ponle el nombre a tu techo ahí. Cierra tus ojitos. Entra entre Dios y tú. Esto no le importa a más nadie. ¿Cuál es el techo que tú tienes hoy? ¿Qué techo es? Tu manera de pensar, miedos, inseguridades, personas que te han negado una ayuda, que no tienes dinero para hacer algo que Dios te mandó. Cuando Dios nos mandó para plantar esta iglesia, yo no tenía ni un kilo para plantar esta iglesia. ¿Cuál es tu techo? ¿Qué es lo que te detiene de llegar a Jesús? ¿Qué pensamiento? ¿Es tu pasado? ¿Es tu pasado tu techo? ¿Es una persona tu techo? ¿Alguien que te está deteniendo para que tú no vueles como el águila en lo que Dios te manda hacer?
¿Cuál es tu techo? Preséntale tu techo por ahí al Señor. Y di, Espíritu Santo, dame gracia para romper este techo. Para romper aquello que me limita, que me aguanta y no me permite llegar a Jesús. Puede ser un pecado. Puede ser una inmoralidad sexual. A lo mejor tu fornicación es el techo. Estás fornicando es un techo. Adulterio es un techo. Homosexualismo es un techo. Pero mira, no quiero que te sientas condenado o condenada si estás con esos techos. Porque la gracia de Dios te ayuda a romper el techo. No es para estar condenados. ¿Sabes por qué Dios te manda a romper el techo? Porque al otro lado del techo está tu milagro. ¡Ay, gloria a Dios! Cuando el paralítico atravesó el techo, Jesús lo levantó de aquella cama y él caminó. Al otro lado de tu techo está Jesús esperando por ti. Porque muchas veces no se trata de que tú estás esperando en Dios. Se trata de que Dios está esperando en ti. De que tú rompas el techo y llegues a Él. Allá abajo Él te está esperando. Porque allá abajo Él tiene un milagro, un propósito para ti. Gloria a Dios. Señor, ayúdame, dile, ayúdame. Ayúdame a tener una fe arriesgada como la de estos 4 hombres. Ayúdame, Espíritu Santo, dame tu gracia para romper el techo. Hay manera de pensar que yo tengo que romper. Hay hábitos, hay tradiciones que yo tengo que romper. Hay personas que yo tengo que sacar de mi vida. Hay comportamiento, manera de hablar que yo tengo que romper. Tengo que romper con mi pasado. No puedo seguir mirando atrás. Ayúdanos, Señor, a romper el techo para llegar a ti y recibir nuestro bien.